Es el grupo del Dante. Le vamos a enviar el correo al tiro, por favor. Envíenmelo por correo, ¿ya? Porque a lo Ya. mejor ya está tomado. No era el que estaba... Ya recibí, es que lo que pasa es que ya recibí otro correo antes que el de ustedes Ah, ya, ya, y profe. no lo he revisado, pero les aviso apenas pueda, ¿ya? Ya, profe, Ya. gracias. Nos faltaba ver solamente esto, que ya lo vimos de alguna manera, el agua como disolvente universal. ¿Cuáles son las dos formas en las que disuelve el agua? El agua tiene dos formas de disolver. La primera es mediante capas de solvatación, ¿ya? El ejemplo típico que se usa es el cloruro de sodio en agua. Lo que ustedes ven acá a la izquierda, en amarillo y verde, es sal, es cloruro de sodio. El sodio está en verde, el cloro está en amarillo. Y lo que ven en rojo con blanco son moléculas de agua. Y como ustedes se pueden dar cuenta, las moléculas de agua se ordenan alrededor de cada uno de los iones, atraídas por la carga, ¿ya? Y forman estas capas de solvatación. Bueno, el dibujo no está muy bueno, pero la idea es esta. Si aquí tenemos el cloro, los delta positivos del hidrógeno son atraídos fuertemente por la carga negativa, mientras que el delta negativo, del oxígeno queda hacia atrás. Esto entero es una capa de solvatación, ¿ya? Para que ustedes sepan, no hay una sola capa de solvatación, son varias capas, ¿ya? Aquí está representada solamente una, pero son varias capas de solvatación. O sea, aquí hay otra capa y otra capa, etcétera, de tal forma que los mantiene separados y disueltos en el agua, ¿ya? Entonces, esas son las capas de solvatación. Esa que está ahí y la otra que están allá. La segunda forma que tiene de disolver el agua es mediante la formación de puentes de hidrógeno. ¿Con qué moléculas va a formar puentes de hidrógeno? Con moléculas que sean polares, que tengan polos con los cuales puedan interactuar los delta negativos y positivos del agua. Por ejemplo, aquí tenemos sacarosa. Si ustedes se fijan, tiene grupos OH, ¿Cómo es un grupo OH? Polar. Entonces, polar, 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 polar. Imagínense, por todos lados puede interactuar con el agua. Pongamos la sacarosa en agua. El agua empieza a interactuar inmediatamente formando puentes de hidrógeno. Estos son puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno con la sacarosa y de esa forma la disuelve completamente. ¿Ya? ¿Queda claro? Capas de solvatación y puentes de hidrógeno. De esa forma el agua disuelve. Si hay dudas me preguntan, ¿ya? Profe, Dime. ¿puede hacer como un mini resumen de los dos para tomar un apunte? Claro, sí, ningún problema. Déjame terminar de ver este con otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que es el etanol. Cuando ustedes mezclan etanol con agua se disuelve y forma una solución homogénea, ¿no es cierto? Han visto, ahora preparamos habitualmente una disolución de etanol al 70% para desinfectar. Entonces, aquí tenemos el etanol y ahí tiene su grupo OH que va a interactuar. ¿Se fijan? Esto que está aquí es un puente de hidrógeno formado gracias a que el oxígeno del agua tiene un delta negativo
Y acá este hidrógeno tiene un delta también positivo y por eso pueden formar este puente de hidrógeno. Ya, entonces, ¿cómo disuelve el agua? Puede disolver mediante capas de solvatación o mediante enlaces puentes de hidrógeno. Cuando lo hace con capas de solvatación, las sustancias tienen que ser iónicas. ¿Ya? Entonces, un ejemplo típico es el cloruro de sodio, que cuando ustedes lo mezclan con agua, pasa esta situación, que las moléculas de agua empiezan a ordenarse atraídas por la carga. Entonces, las moléculas de agua toman su delta del hidrógeno positivo y quedan atraídas completamente por la carga negativa del cloro, y el oxígeno queda más hacia atrás porque repele la carga, ¿no es cierto? Entonces se van ordenando alrededor del cloro y van formando las capas de solvatación. Lo mismo ocurre alrededor del sodio, pero en este caso es el delta negativo del oxígeno el que es atraído por la carga positiva, ¿no es cierto? Y los hidrógenos quedan más hacia atrás y forma una capa de solvatación y forma muchas capas de solvatación. De esa forma quedan separados los iones y quedan disueltos en agua. Ustedes no, cuando agregan sal al agua, la revuelven y después ya no la ven, ¿no es cierto? Y la otra forma es mediante puentes de hidrógeno. Para que la sustancia pueda disolverse mediante puentes de hidrógeno, tiene que ser polar. ¿Ya? En este caso tenemos la sacarosa, que aquí tiene un polo, se fijan, ahí tiene otro polo, otro. Está llena de polos. Recordemos que el OH, ese OH forma polos, un delta negativo y un delta positivo. El NH también, el SH también, ¿se acuerdan? Y el FH también. Entonces, mediante esas zonas polares, el agua va a formar enlaces puente de hidrógeno y va a comenzar a disolverse la sacarosa en el agua. Otro ejemplo de una sustancia polar es el etanol. También es entonces polar. Tiene polos. Aquí vemos los polos que tiene. Y estos polos pueden interactuar entonces, este polo positivo puede interactuar con el oxígeno del agua, que tiene un polo negativo en el oxígeno, ¿no es cierto?, que es un delta, y forma un enlace puente de hidrógeno. ¿Queda claro o hay alguna dudita por ahí? Está claro, profe. Resumiendo, gracias. Resumiendo, vamos a tener que la solubilidad de la biomolécula es la siguiente. Son solubles los iones inorgánicos y orgánicos, ¿ya? O sea, los iones inorgánicos, como por ejemplo el cloruro de sodio, y los orgánicos son todos los que tienen grupos ácidos y aminos básicos, ¿ya? Y las moléculas polares, por ejemplo, los alcoholes, todos los que tengan polos. ¿Qué es lo que va a ser insoluble en agua? Las moléculas que tengan mucho carbono hidrógeno. Esas son moléculas apolares, no tienen polos. No tienen polos, por lo tanto, menos van a tener carga. Entonces, al ser apolares, no puede el agua interactuar con ellas. ¿Qué pasa con las grandes moléculas como las proteínas? Cuando se hidratan, forman soluciones coloidales. Por ejemplo, cuando ustedes preparan una jalea, ¿ya? Una gelatina, ustedes le agregan agüita caliente, ¿no es cierto? Y agua fría y la preparan. Ese es un coloide. Si a uno se le pasa el agüita, el coloide queda más blandito,
¿no es cierto? Y si estamos escasos de agua, si nos equivocamos y le echamos menos agua, el coloide queda un poquito más durito, o sea, queda una jalea un poco más dura. Ese estado más blando o un poquito más duro se llama sol y gel, ¿ya? Sol parecido a solución, porque no es una verdadera solución. Y gel parecido a una gelatina, para que se acuerden, ¿ya? Ahora, el paso de sol a gel en una célula es reversible. La célula es un coloide, ¿ya? ¿Por qué? Porque la célula no es sólida, ni líquida, ni gaseosa. ¿Se imaginan cómo es la célula? Como la clara de huevo. Ustedes tratan de tomar la clara de huevo. La clara de huevo no es sólida, ni líquida, ni gaseosa. Es coloidal, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos variar el pH, la temperatura, o incluso si, por ejemplo, la centrifugamos, las células pueden cambiar, pueden endurecerse o pueden ponerse más blandas, ¿ya? Aquí tenemos los estados del agua. En el caso del hielo, forma una estructura molecular muy ordenada. En el caso del agua líquida es semiordenada, o sea, están formando enlaces, puente de hidrógeno, están formando enlaces. En este caso, esta molécula de agua con esta de aquí está unida por un enlace puente de hidrógeno. Y en el estado gaseoso están completamente separadas, ¿ya? Para poder distinguir un coloide, se usa una definición de tamaño, ¿ya? Se dice que si las partículas son menores a 1 nanómetro, considerando que un nanómetro es 10 elevado a menos 7 centímetros, o 10 elevado a menos 9 metros, o sea, es súper chiquitita, 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 la solución va a ser homogénea. Si tiene de 1 a 100 nanómetros, va a ser un coloide. Y si tiene más de 100 nanómetros, va a suspender, porque generalmente va a caer. Ahora, ¿qué pasa en la célula? En la célula hay grandes proteínas, ¿ya? Hay proteínas. ¿Qué más hay en una célula que sea grande? Polisacáridos, etc. Estas moléculas están interactuando con agua, están disueltas en agua, pero no están disueltas formando una solución homogénea, sino que una coloidal, ¿ya? Forman un coloide. Si al coloide le quitamos agua, la célula va a empezar a ponerse un poquito más consistente, ¿ya? Obviamente estamos hablando antes de deshidratarse. Antes de deshidratarse se pone más viscosa. Mientras que si le agregamos más agua, cuando la célula hace ingresar más agua, tiende a ser mucho más blandita, ¿ya? Y estos cambios son reversibles, sobre todo en los vegetales. Bueno, en los animales también, sí, en ambos. Cuando uno se deshidrata, la piel se torna más seca, ¿no es cierto? Y empieza a perderse esta fluidez, la piel se pone, uno no sabe, pero se pone menos blandita, por decirlo de alguna forma. De hecho, ustedes toman la piel de la mano, de la parte de arriba de la mano, y la levantan
y si cae lentamente es porque está deshidratado. En cambio, cuando está bien hidratado, cae rápidamente. Y esto tiene que ver por la consistencia de la célula, del coloide celular. Ahora, en los coloides se da esto que es el movimiento browniano. Obviamente que se puede ver a ultramicroscopio, o sea, no es con cualquier cosa. Aquí tienen la descripción de un movimiento browniano, es errático. O sea, las moléculas en el coloide no están quietas, se están moviendo, ¿ya? Y estos movimientos ayudan a que no precipiten las moléculas que son más grandes, e incluso las pequeñas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta definición que está aquí no aplica para la célula exactamente, ¿ya? No aplica exactamente para la célula. Entonces, cuando hay moléculas que están moviéndose, no precipitan y se mantienen en estado coloidal, ¿ya? Si ustedes se fijan, está describiéndose en azul el movimiento de una partícula del coloide y es errático, o sea, se mueven para cualquier lado, o sea, siempre están chocando, ¿ya? Siempre están en movimiento. También tienen cargas eléctricas y cuando se juntan dos cargas eléctricas similares empiezan a aumentar los choques. Y también en el coloide se puede ver el efecto Tyndall. En una solución de agua pura, ustedes hacen pasar un rayo de luz, aquí dice de láser, y no van a ver nada, ¿ya? Pero si lo hacen pasar por una solución coloidal, como va a tener partículas de hasta 100 nanómetros, la luz entonces se va a difractar, ¿ya? O sea, va a chocar con estas partículas y se va a dispersar y se va a ver el rayito más ancho. Bueno, y aquí había una diferencia entre lo que era refracción y difracción, por si acaso a alguien le interesaba, no es que yo lo vaya a preguntar. La refracción es modificación cuando pasa una longitud de onda de un medio a otro. La difracción es cuando se desvían por un obstáculo. O sea, en este caso están chocando con este obstáculo y por eso se desvía el rayo de luz. Voy a ver si me permite mantener lo que escribí.